Bienvenidos a Templo Esmirna. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. Damos gracias al Todopoderoso por esta bella oportunidad de poder estar reunidos para poder alabar y bendecir su nombre. Desde la casa de Jehová os bendecimos a los que vienen en el nombre del Señor. Para dar principio a este servicio vamos a tomar una lectura de la bendita palabra de Dios. Vamos a leer Salmos capítulo 19, versículo 1 hasta el número 6. La palabra de Dios dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra se oyó su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De tu extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Hemos leído la santa y bendita palabra de Dios. Para dar principio a este servicio, vamos a orar en esta hermosa hora. La Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre del Señor. Les invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora te adoramos, Señor, te damos gracias, exaltamos tu nombre por tu bendita bendición que nos permite de poder estar en este lugar para adorarte, Señor, para glorificarte, esperando que sea usted, Señor amado, el que tome el control de este servicio. Ponemos este servicio en sus manos y que la gloria sea para usted, Señor, la honra y las bendiciones para su pueblo que cada día le adora, le bendice y le glorifica, Señor. Espero que se dé sentir en cada uno, que bendiga a cada uno, Señor, donde quiera que se encuentre, Padre. En el nombre de Jesús le damos la gloria, Padre, y tome el control de nuestra vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Señor, te adoramos en esta hora, Padre. Te bendecimos y confesamos, Señor, que tú eres el poderoso de Israel, que tú sanas enfermos, Señor, que tú das vista a los ciegos, que tú eres Dios sobre todos los dioses, Señor, en esta hora. Y por eso cantamos todos unidos. Eres el poderoso de Israel, poderoso de Israel. Tu voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, poderoso de Israel. Tu voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, día y noche cantaremos celebrando su poder con alegría y de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, es el poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, día y noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel.
poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Oh, moradura de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh, moradura de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura. Y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Una vez más, oh, moradura de Sión, alaba a Jehová, que grandes son sus maravillas. Oh, moradura de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura. Y al estar en su presencia gozoso danzaré, y al Señor alabaré. Ahora decimos todos, grande, grande es Jehová, digno de alabar, grande es Jehová, digno de alabar. Una vez más, grande es Jehová, digno de alabar, grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Alaba a Jehová, diga, grandes son sus maravillas. oh, moradura de Sión, alaba a Jehová, Grandes son sus maravillas. sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura. Y al estar en su presencia gozoso cantaré, al Señor alabaré. Grande, grande es Jehová, ¿cuánto lo creen? Una vez más, grande, grande es Jehová, digno de alabar. Diga conmigo, grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová, grande. Una vez más, tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Vamos a decir en esta hora, Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilos. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. Tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le cantan. Tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Una vez más diciendo, Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. Tierra le alaban, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Tierra le alaban, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, es el Señor, y toda la tierra te brinda adoración. Una vez más, y eres grande, es el Señor, y toda la tierra te brinda adoración. Tu nombre es
otro Dios como tú. Decir una vez más, Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le cantan, tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Y eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te brinda adoración. Una vez más. Y eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te brinda adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Sí, Señor, vamos a decir, tú eres grande. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te brinda una vez más diciendo, eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te brinda adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, oh Señor. Te alabamos, Señor, tú eres grande. Te bendecimos, Señor. Aleluya, Señor Jesús, gracias. Muy bien, hermanos, gracias a Dios por estas hermosas alabanzas que hemos podido cantarle a nuestro Dios. La palabra del Señor dice que Dios se glorifica en la alabanza de su pueblo. Y a continuación quedará la palabra del Señor. Hermanos, que el Señor le bendiga en esta ocasión. Estamos agradecidos con el Señor por esta oportunidad que Él nos da, que nos permite de poder traer su palabra, deseando que Dios pueda ministrar nuestros corazones, hablar a nuestras vidas y hablar a nuestra necesidad. Confiamos en Dios, como dice la Escritura, que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Deseamos que esta palabra pueda ministrarnos, llenarnos, que sea la palabra oportuna para nuestros corazones, que hable a nuestras vidas, a nuestras necesidades. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Dice que siempre hace el propósito que Dios desea en nuestras vidas. Y hemos orado por esta palabra y hemos creído que es la palabra, el consejo, la reflexión que Dios tiene para nosotros en esta ocasión. Y quiero pues dar gloria al Señor por este tiempo, por este momento. Saludar a las personas que nos ven a través del Facebook, del internet, que el Señor pueda bendecir. Si usted tiene la Biblia en mano, pues vamos a leer la palabra del Señor, luego vamos a orar por esta palabra y que Dios pueda ministrarnos. Quiero compartir una lectura en el libro de Mateo capítulo 8, ahí vamos a basar nuestro mensaje. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Aquí se narra la historia de un milagro que Jesús tuvo que intervenir para que sus discípulos no perecieran. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza.
Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar al Señor en este momento por esta palabra. Señor, te damos gracias. En el nombre soberano de Jesús, tu palabra es verdad, Señor. Que esta palabra pueda llenar nuestros corazones. Que esta palabra pueda bendecir nuestras vidas, Señor. Que esta palabra, Dios mío, sea lo que necesitamos para poder seguir adelante, Señor. Que nos motive, que nos consuele, que nos dé ánimo, Señor. En momentos de tribulaciones, en momentos de pruebas, en momentos de angustia, Señor. Que esta palabra pueda ser una palabra adecuada, Señor, a nuestra vida, Señor. La ponemos en tus manos y declaramos que todo aquel que oiga esta palabra, Señor, recibirá bendición. Porque tu palabra dice que no volverá vacía, sino que hará todo lo que tú deseas, Señor. Recibe la honra y la gloria, Dios mío, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. El pasaje de Mateo es un pasaje importante porque Mateo escribe desde la perspectiva de que Cristo es el Mesías. Lucas escribe que es el Hijo del Hombre y Marcos el siervo. Toda la escritura que Mateo hace en su libro lo hace con la idea de demostrarle al pueblo israelita, al pueblo judío, de que Jesús es el Mesías que las profecías anunciaban. Entonces, Mateo narra esta historia de este milagro, enseñando a sus lectores que Jesús es el Mesías poderoso. Y Mateo le da importancia a este pasaje, y pasajes paralelos a la lectura que leímos se encuentran en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, y Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Este pasaje muestra un milagro sobre las fuerzas de la naturaleza. Vemos a Jesús actuando con su poder y su autoridad divina, calmando toda tempestad. El milagro tuvo lugar en el lago de Galilea. Los judíos llamaban el mar también, pero realmente era un lago. Era un lago que tenía una longitud de 20 kilómetros de largo por 14 kilómetros de ancho. Se dice que este mar de Galilea estaba encerrado entre montañas, valles y colinas. Se dice que los vientos que venían del oeste pasaban por las montañas, por los valles, y provocaban así estos valles, haciendo en sí un gran abanico para que se hicieran grandes olas en el mar. El mar de Galilea podía estar calmado en un momento, pero de pronto podía ser agitado por los vientos que venían del oeste. Y esto fue lo que sucedió en este pasaje. Estos versículos narran y muestran que Jesús quería cruzar al otro lado y que los discípulos le siguieron, pero también narra la historia de la tormenta que se suscitó después que subieron a la barca. El versículo 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. El punto principal de este mensaje, la idea que nosotros queremos ver es esa tormenta que ahí se suscita. Basado en esta idea, el mensaje, el nombre del mensaje de esta hora es En la tormenta, porque siempre como creyentes estamos pasando por momentos difíciles. Versículo 23, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Dice que Jesús entró en la barca. El libro de Marcos dice que habían otras barcas, pero Jesús decidió entrar a esa barca e ir hacia el otro lado. Si espiritualizamos la palabra barca en esta hora, podríamos decir que la barca puede ser su casa, su hogar, su familia, su vida, la iglesia. Nosotros como creyentes no podemos dejar a Jesús fuera de la barca de nuestra familia, fuera de la barca de nuestro hogar, fuera de la barca de nuestra vida. Jesús quiere entrar en nosotros. Jesús quiere entrar en la barca de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra familia. Dice que nosotros dejemos nosotros que Jesús entre en nuestra vida, que Él entre en nuestra barca. En estos momentos difíciles que estamos pasando, pues toda la humanidad con esta tempestad del COVID-19, es tiempo de nosotros dejar entrar a Jesús en esa barca y que Él pueda calmar cualquier tempestad que pueda venir a nuestras vidas. Hay una grande tormenta a nivel mundial y nosotros sabemos que tiene atemorizado a grandes, a pequeños, a ancianos, a jóvenes, a todo tipo de personas. Pero nosotros creemos que Jesús está en esta barca. Dice que Jesús entró a la barca y esa palabra me llama la atención. Los discípulos dice que le siguieron. Nosotros cuando venimos a Cristo, llegamos al Señor y le seguimos incondicionalmente.
Pero el que sigamos a Cristo no significa que nosotros no vamos a pasar por pruebas. Los discípulos no sabían que iban a pasar por esa tormenta, no sabían que iban a pasar por esa tempestad. Subieron, pero Jesús sí sabía que esa tormenta iba a venir. Las tormentas en la vida sirven para afirmar nuestro carácter y nuestra vida cristiana. Cuando uno sigue a Cristo, no significa que no van a haber pruebas, que no van a haber tormentas, que no van a haber luchas. Eso lo vamos a tener siempre. Nosotros debemos de tener esa actitud de seguir a Cristo, no importando lo que tengamos que pasar, sufrir. La vida cristiana así es de bendiciones, de luchas, de pruebas, de alegrías, de milagros, de tantas cosas. El versículo 24 dice: y aquí que se levantó en el mar una grande tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se levantó una gran tempestad. La palabra grande es el adjetivo griego en este pasaje, que es mega. Mega significa algo agrandecido o algo que se agranda 1.000.000 de veces. Significa que si era una tempestad tan grande, significa que eran unas olas inmensas que llenaban la barca y trataban de hundirla. Una gran tempestad. Ahora, ¿cómo podemos decir nosotros que estamos pasando por tempestades? Las tempestades no pueden ser físicas, pero sí espirituales en nuestra vida. ¿Cuáles podrían ser esas tempestades que nosotros atravesamos diariamente o en la vida cristiana? Por ejemplo, cuando a veces pasamos por un periodo largo de desempleo, eso podría ser como una tempestad en nuestra vida, como una tormenta que trae temor a nuestra vida. Pero nosotros debemos de confiar que Dios está en esa barca. Podemos pasar por la tormenta de la enfermedad. Hay personas que batallan, luchan meses, años y tiempo con alguna enfermedad y están pasando por esa tempestad. Pero ¿sabe qué? Si nosotros hemos creído y hemos aceptado a Jesús en esa barca, esa tempestad va a pasar. También una tempestad, espiritualmente hablando, pueden ser en el área financiera. Tal vez tenemos escasez de lo económico, pero la Biblia dice que Dios suplirá todo lo que nos falta según sus riquezas en gloria. Entonces, las tempestades pueden ser financieras, físicas, de enfermedad, de desempleo. Pueden ser una tempestad en nuestro matrimonio. A veces el enemigo trata de derribar lo sagrado que es el matrimonio por Dios. Entonces, una tempestad puede ser matrimonial. También un área donde las tempestades siempre socavan y siempre impactan fuerte es cuando esas tempestades tocan a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se vuelven rebeldes, caprichosos, que no quieren someterse a la autoridad. Cuando vemos que nuestros hijos están entrando en una etapa de peligro, son tempestades que vienen. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de creer de que Jesús está en la barca de nuestro hogar, de nuestra familia. Y así como Jesús estaba ahí, pues los discípulos debían de confiar que en cualquier momento Jesús podía hacer un milagro. Cualquiera sea la tormenta que estemos atravesando en nuestra vida, ya sea familiar, espiritual, cualquier tormenta de nuestra barca, debemos de confiar que Jesús está ahí para calmar toda tempestad. El versículo 24 me llama la atención al final, que dice: pero Él dormía. Como creyentes muchas veces vamos a sentir que oramos, ayunamos, buscamos de Dios y de alguna manera sentimos que esas oraciones y esa búsqueda no llegan a la presencia de Dios. Y es ahí cuando entran las dudas, los temores y empezamos a cuestionarnos si estamos bien con Dios, si estamos haciendo bien las cosas, por qué Dios no nos responde, por qué Dios no nos escucha. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios dice que no nos dará una prueba que no podamos soportar. Hay momentos que oramos y no obtenemos la respuesta en el tiempo que deseamos, porque Dios es perfecto, Él sabe cuándo tendrá una respuesta. Pero el hecho de que aparentemente Dios no oiga nuestras oraciones, de que no sintamos el respaldo de Dios, no significa de que Dios no esté en el asunto, no significa de que Dios no está ahí para respaldarnos. Dice que Él dormía. Yo pienso o creo poder pensar, la Biblia no lo dice la Escritura, pero yo me imagino, si creo que pudo haber sido así, de que Jesús en cierto momento
pudo hacerse, quizás estaba dormido, pero en algún momento quizás él se hizo el dormido para ver qué hacían estas personas, a ver qué podían hacer ellos. Y Jesús decía, voy a ver hasta dónde aguantan, yo ya estoy despierto, solo quiero ver qué más pueden hacer. Hermanos, Dios desea que hagamos siempre algo más, siempre que vayamos más adelante. Si usted dice voy a ayunar 3 días, pues ayunemos 4. Si usted dice voy a orar media hora, pues oremos 1 hora más. Dios quiere ver hasta dónde nosotros podemos ir. El versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Vemos aquí los discípulos, hermanos, que empiezan a clamar a Jesús. Yo pienso porque la mayor parte de los discípulos que estaban con Jesús, Pedro, Juan, Andrés y los demás, eran pescadores. De alguna manera podían nadar. Pero a veces sucede, hermanos, que hay problemas que nosotros podemos resolverlos con la inteligencia, con la habilidad, con la sabiduría humana. Pero hay situaciones, hay problemas, hermanos, que solo se resuelven con el poder de Dios. Solamente así. Y dice que los discípulos empezaron a tener miedo, hicieron algo importante. Dice que despertaron a Jesús, clamaron a Jesús y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Aquí vemos un clamor. Y eso es lo que la iglesia debe estar haciendo hoy en estos días, un clamor. No es tiempo de quejarnos, no es tiempo de echarle la culpa a otro, no es tiempo de echarle la culpa de los problemas a otras personas. Es cierto que estamos pasando por situaciones difíciles, por tormentas, pero la verdad es que en vez de estarnos quejando, en vez de estarnos cuestionando, es tiempo de clamar. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé. Estos discípulos hicieron lo correcto. En medio de la tempestad clamaron a Dios. Y es que a veces sucede así. Como humanos queremos resolver algunos conflictos, pero cuando ya ese conflicto escapa de nuestras manos y necesitamos una intervención divina, entonces es cuando debemos clamar. Y la Biblia dice, clama que yo te responderé. Hay tormentas, hermanos, que solamente el poder de Dios puede calmarlas. Por ejemplo, cuando uno está orando por una persona que está endemoniada, la sabiduría, la inteligencia no basta. Se necesita el poder de Dios. Jesús dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces van a venir tormentas a su vida, que no va a ser necesaria la sabiduría ni la inteligencia, sino que va a ser necesario la intervención del poder de Dios. Y dice que los discípulos despertaron a Jesús. Y Jesús dice que se despertó. Y cuando Jesús se despierta, Jesús percibió lo que estaba alrededor, lo que estaba pasando. Y dice que Jesús les dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cuál es el problema? Si yo estoy aquí, ¿cuál es el problema? Hermanos, nosotros debemos de tener esa confianza. Si Dios está en la barca, ¿cuál es el problema entonces? Debemos de creer de que Dios puede hacer grande bonanza. Ese versículo 26 dice, y Él les dijo, ¿por qué teméis? Como queriendo decir, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tienen miedo? Yo estoy aquí para resolver este asunto, este problema. ¿Acaso no me han visto hacer otros milagros? También puedo calmar esta tempestad. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Lo que Dios desea es eso, que tengamos una confianza plena en Dios. El temor es tan humano, es tan normal. Es normal que sintamos temor a la muerte, temor a la pandemia que se está viviendo, temor al problema que estamos pasando. Nadie quiere morirse. Pero según la Biblia, dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La pregunta es, si nos tocara morir, ¿qué pasaría entonces? ¿Sabe qué? Si nos toca morir, sencillo, pues nos toca morir. Pero ¿sabe qué? El problema sería morir sin Cristo en el corazón, sin Cristo en la vida. Hay personas que se han muerto y se han muerto sin Cristo. Pues qué bueno es morirse, porque la muerte es de todos. Tenemos más segura la muerte que la vida. Pero ¿sabe qué? Si debemos de morir en Cristo. Pero ¿sabe qué? La muerte solamente es la entrada a una vida eterna. Aunque yo sé que nadie quiere morir.
Si hiciéramos una encuesta ahora y le preguntáramos quién quiere morir, nadie quiere morirse. Pero ¿sabe qué? Estamos alrededor de una gran tormenta, de una gran pandemia, de una situación que ha atemorizado a fuertes, a débiles, a ricos y a pobres. Pero la palabra dice que el que esté en Cristo, hermanos, debe estar confiado. El Salmo 91 dice: ninguna plaga tocará tu morada. Debemos de creer en esa palabra, aunque estemos pasando por tormentas, por dificultades. Jesús dijo: ¿por qué teméis? ¿Cuál es el problema? Si yo estoy aquí. Hermanos, si tenemos a Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Está bien tener temor, es parte del ser humano. Pero cuando estamos en Cristo, debemos de alejar todo el temor. Dice que Jesucristo les dice: entonces, levantándose el Señor del lugar donde estaba dormido, se levantó y le habló al viento y le habló al mar y lo reprendió. Los pasajes de Lucas y Marcos dicen que Jesús dijo: enmudece, o sea, que se calmara. Y dice que el mar, sus olas que estaban siendo agitadas, se calmaron, el viento se calmó. Y dice que fue grande bonanza. La palabra grande bonanza significa que hubo una gran calma o una gran tranquilidad. Hermanos, ¿cuál es la tormenta que está pasando usted? Si Jesús está en la barca de su vida, en la barca de su matrimonio, en la barca de su familia, en la barca de su casa, en la barca de la iglesia, ¿sabe qué? Por muy grandes que sean las tempestades contra la iglesia, contra su familia, contra sus hijos, una cosa le voy a decir: si Jesús está en la barca, ningún tsunami, ninguna tempestad, nada podrá hundir su barca. La pregunta es: ¿Jesús está en su barca? ¿Ha dejado que Jesús entre a la barca de su hogar? ¿Ha dejado que Jesús entre a la barca de su familia? ¿Ha dejado que Jesús entre a la iglesia? La iglesia puede pasar por situaciones, pero si esa iglesia tiene a Jesús adentro, esa barca nunca se va a hundir. Entonces, podemos pasar por diferentes tempestades, pero debemos de creer que si Jesús está en la barca, no hay ningún problema. Ahora, si hemos alejado a Jesús, si Jesús ya no está en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida, y vienen tormentas, ¿sabe qué? Ahí sí tenemos problemas, porque ya Jesús no va a estar para socorrernos. Recuerde que hay tormentas que necesitan la intervención divina, y quizás usted esté pasando en una tormenta que necesita la intervención del poder de Dios. Yo le invito que si usted no tiene a Cristo en su barca, si no ha dejado que Jesús entre a la barca, dígale: Señor, entra a mi barca. Esta tormenta no puedo yo sostenerla, no puedo hacer nada si tú no estás en ella. Dios quiere entrar a la barca. Dice que Jesús reprendió al viento y al mar y se hizo grande bonanza. Creemos que Dios, hermanos, está en nuestra barca. Dios es el único que puede socorrernos en momentos difíciles. Este pasaje tiene mucho que decir, pero esta reflexión, el punto central de esta reflexión es dejar a Jesús que esté en nuestra barca. Si Él no está en nuestra barca, las tormentas van a venir y van a destruir hogares, van a destruir familias, van a destruir hijos, matrimonios, van a destruir iglesias. Pero si Jesús está en la barca, créame, hermano, que todo problema va a ser resuelto. ¿Qué tempestad está pasando usted? Dios deja que vengan las tempestades. Es importante que hayan tempestades en nuestra vida, porque de esa manera, hermanos, es donde aprendemos a depender de Dios. Si no hubieran tempestades, entonces nuestro carácter cristiano no estaría de acorde a la voluntad de Dios. Deje que Dios, hermanos, moldee nuestra vida. No sé qué tempestad estemos pasando, y una cosa más, quizás vamos a pasar por más tempestades, pero siempre y cuando el Señor esté en la barca, no va a haber ningún problema. En Mateo 14:22 se habla de un caso similar. Dice que hubo una tempestad también en la barca, pero en ese momento Jesús no estaba en la barca y los discípulos tuvieron mayor temor. Ese pasaje pues habla de que Jesús caminó sobre las aguas, y cuando Jesús llegó calmó el viento, la tempestad, y también hubo grande bonanza. Pero en este caso Jesús está en la barca. Hermanos, si usted ha sentido que de alguna manera
Jesús no se va a alejar. A veces somos nosotros los que nos alejamos. Si de alguna manera usted ha sentido que ha alejado al Señor de su barca, es tiempo de decirle: Señor, yo te invito a mi vida. Usted, amigo, usted, hermano, que me está escuchando en esta hora, si usted ha sentido que ha alejado el Señor de la barca, que lo ha sacado de la barca, de su familia, de su vida, es tiempo de decirle: Señor, ven a mi barca, sube a mi vida, sube a mi hogar, resuelve este problema que tengo, resuelve esta situación, Señor. Ven a mi vida y calma la tempestad que estoy atravesando. El Señor, hermanos, por mucho que sintamos que Él no escucha nuestras oraciones, Él las oye, porque la Biblia dice, hermanos, que la oración del justo puede mucho. Si tenemos fe en el Señor y hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, esa fe nos cuenta por justicia, y al momento de orar al Señor, Él oye nuestras oraciones. Entonces, creamos que Dios tiene el control en nuestras vidas, que no hay tempestad que Él no pueda controlar. Quizás usted esté pasando por una tempestad pequeña, una tempestad grande, mediana, o tal vez no esté pasando ningún problema. Pero el que no esté pasando actualmente por una tempestad no significa que no podamos en el futuro atravesar esta tempestad. La tempestad no es tanto aquí lo importante. Lo importante es tener a Jesús en la barca para que cuando venga la tempestad, Jesús pueda resolver ese problema. Yo quiero invitarle en esta hora a que podamos orar al Señor y que nos quedemos con esta reflexión de decirle: Señor, ven a mi barca. Tal vez usted es una persona que nos escucha, que no tiene a Cristo en su corazón. Este es el momento de invitar a Jesús a la barca de su vida. Quizás usted no haya qué hacer con su vida, no tiene rumbo ni dirección, pero el Señor sabrá darle dirección a su vida en medio de las tormentas. Yo quisiera orar en esta hora, en este momento, para que el Señor pueda bendecir nuestras vidas. Vamos a orar. Usted confíe en el Señor y pídale: Señor, te pido que vengas a mi vida, que calmes la tempestad, que tomes el control de esta barca que está a punto de hundirse. Pero si tú estás en ella, estoy seguro que mi hogar, mi familia, mi vida, mi iglesia no se va a hundir, porque tú estás en mi barca, Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre soberano de Jesús. En este instante te agradecemos, Señor, por tu palabra. Sabemos, Dios mío, que así como los discípulos atravesaron ese momento de turbulencia, de tempestad, hoy nosotros actualmente estamos pasando por grande tormenta, Señor, a nivel mundial. Señor, tú tienes el control, Dios mío. Padre, cualquier tempestad que estén pasando mis hermanos en su hogar, en su matrimonio, en sus finanzas, en su trabajo, en su iglesia, Señor, nosotros declaramos, Dios mío, que tú estás en su barca y que esa tormenta, Señor, por muy grande que sea, que intente hundir esa barca, Señor, no podrá, porque tú calmarás los vientos, tú calmarás la tempestad, Señor, y se hará grande bonanza, Señor. Habrá una gran calma en la vida y en los hogares de mis hermanos. Yo quisiera invitar a aquel amigo que no tiene a Cristo, si usted me está escuchando en este momento y quisiera invitar a Jesús a entrar a su barca, yo quisiera que usted hiciera esta oración conmigo, le dijera: Señor Jesús, entra a mi vida, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador, me arrepiento de mis pecados, confío en ti, Señor, que puedes calmar las tempestades de mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te acepto, Señor, como el soberano Rey de todo mi ser. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Señor, queremos adorarte en esta hora, Padre. Queremos bendecir tu nombre, Padre, en esta hora, porque tú eres santo. Por eso cantamos en esta hora: al borde de tu gran trono me postraré hoy aquí. Tú reinas sobre principados,
vez más diciendo: borde de tu gran trono me postraré hoy aquí. Tú reinas sobre principado, sentado a la diestra de Dios, confesando, diciendo: exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde, Señor, al borde de tu gran trono me postraré, no ya a ti. Tú reinas sobre principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Una vez más, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Oh Señor, corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es, diga conmigo, el vencedor. Señor, tú eres, tu nombre es el vencedor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería postrado ante ti. Ayúdame a cantar diciendo en esta hora: Señor, yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería postrado ante ti. No podía estar ante ti
escuchar, Señor. Quiero escuchar dulce voz, viendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Caería postrado. Diga conmigo en esta hora. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin tener nada más, sin tener nada más. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin tener nada más, sin tener nada más. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin tener nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor, en esta hora. Habla a cada uno de nuestras vidas, Señor, aún a la distancia. Cada persona que mire esta transmisión, Señor, toca sus vidas ahí donde ellos se encuentren, Padre. Queremos escuchar tu voz en medio de estos tiempos, Señor. Habla a cada uno de nuestros corazones, Padre. Amén, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Gracias a Dios, hermanos, por la lectura de la palabra, por la enseñanza de la palabra del Señor, la cual ha traído grande edificación para nuestras vidas. Y pues a continuación vamos a despedirlos de este lugar en el nombre del Señor siempre, y orando por las necesidades, por las peticiones, por las necesidades de cada uno de los siervos de Dios, de las necesidades de los siervos que predican la palabra de Dios, por aquellos que andan en diferentes situaciones, alabando y glorificando al Señor en medio de circunstancias grandes. Padre, en esta hermosa hora te damos gracias, Señor, por esta preciosa bendición que nos diste de haber escuchado tu palabra, oh Dios, de haber aprendido una enseñanza maravillosa, Señor, de tu palabra. Gracias por aquellos, Señor, que nos miran, que están, Señor, atentos a la bendición de tu palabra, oh Dios. Gracias a aquellos que están, Señor Jesús, permaneciendo siempre firmes, Padre, en tu palabra, que están obedeciendo, Señor, en medio de circunstancias difíciles. Tú estás ahí para bendecirles, oh Dios amado. Gracias. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a los siervos suyos, Padre celestial, que en medio de problemas, dificultades, está ahí su mano bendita de poder, bendiciendo, libertando, usándolos para que salgamos adelante siempre en sus maravillosos caminos, Señor amado. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.